¿Qué es Dios? ¿Existe Dios de la forma como propone la religión? ¿Cómo es? Según la ciencia, un átomo es 99.99999% de espacio vacío, y el resto es lo que conforma todo lo que llamamos materia, que en realidad es energía condensada que crea la ilusión de la solidez. Nosotros percibimos las frecuencias de la materia, de los elementos químicos, los cuales están compuestos por muchas partículas subatómicas, y todas ellas existen gracias a una fuerza, a esa energía condensada que las conforma. Max Planck, que es el padre de la física cuántica, dijo en años atrás que no existe la materia como tal, porque la materia, todo átomo y toda partícula, proviene y existe gracias a una fuerza, y que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente, el llamado campo cuántico. Y a través de este campo existe todo lo que hay en todo el universo. Entonces, ¿cuál es el origen de la materia? Ok, pongamos el ejemplo de la formación de un ser humano. Cualquier célula de los seres vivos crece, y cuando llega a una madurez, entonces se divide y se reproduce. Ahora, cuando sucede una fecundación, se forma el llamado cigoto, que es la célula que resulta de la unión de las células sexuales femenina y masculina, y a partir del cual se desarrolla el embrión de un ser vivo. Esta nueva célula se va dividiendo, formando más células, formando al nuevo ser vivo, creciendo, y por lo tanto cada vez se tiene más volumen y más masa celular. Y para esto es necesaria la aparición de nuevos átomos de diferentes elementos, que forman los aminoácidos que componen el ADN, etc., para la formación de estas nuevas células. Pero los átomos no crecen ni se reproducen dividiéndose por mitosis. Tenemos trillones de átomos en el cuerpo, pero en el momento de la fecundación tenemos muchos menos. La pregunta es, ¿cómo es posible entonces que la célula crezca y se divida? ¿De dónde vienen aquellos átomos de más que hacen que la célula sea más grande y después se divida y después hayan más células, tejidos y órganos que formarán al nuevo ser vivo? Muchos dirán, usando solo la lógica y no el conocimiento, que esta materia la proporciona la madre por medio de la alimentación, y apelarán a la ley de la termodinámica que dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero la materia sí se crea, porque el universo no está compuesto de materia ni de energía, sino de información. Y este campo cuántico es esa información que programa esta realidad holográfica. Entonces, esta materia, vamos a llamarle virtual, viene del campo cuántico, de la fuente, la estructura que está presente en todas partes, el espacio exterior y el espacio intraatómico e interatómico, incluso en el vacío. También llamado la flor de la vida, este campo se manifiesta en forma de energía infinita, y esto ya se los he explicado. Cada partícula subatómica que aparece debe su existencia a una manifestación minúscula de energía de este campo cuántico. Esa energía se condensa y forma estas partículas subatómicas, las cuales a su vez forman otras partículas subatómicas más grandes, y así sucesivamente hasta formar los quarks, los protones, electrones, etc. Y todo esto se organiza y se forman los átomos, y eso es lo que percibimos como materia. O sea que solo percibimos una minúscula parte de todo el espacio. Este campo también es fractal, multidimensional, porque puede formar otras frecuencias que forman otras dimensiones vibracionales que este campo también puede contener. Este campo es la fuente de todo, tiene una mente inteligente y consciente. Entonces, la información inscrita en el código genético que le indica a una célula crecer y multiplicarse actúa de manera automática. La célula no duda y no juzga el por qué debe crecer y multiplicarse, simplemente lo hace porque así está programada, y se transmite esta frecuencia, esa información vibracional al campo cuántico, el cual, digamos, refleja de vuelta la información que recibe, y se crea esa materia necesaria para que la célula crezca, se divida, etc. Ok, aquí entramos en un tema difícil. ¿Por qué? Para muchos, por no decir que casi todos,
creyentes, ateos, científicos, investigadores, conocedores y no conocedores del tema, etc. La palabra Dios les causa conflicto. ¿Por qué? Porque debido a todos estos dogmas religiosos inducidos a la humanidad durante miles de años, debido a que los libros sagrados de cualquier religión pintan a un Dios que supuestamente es el creador de todo, ¿y qué sucede? Que a como dé lugar sienten la obsesiva necesidad de atribuir esta palabra a ese ente creador. Solo acuérdense del colisionador de hadrones, ubicado en el famoso CERN, cerca de Ginebra, donde se han gastado miles de millones en buscar y supuestamente confirmar la existencia de la partícula de Dios. O sea, pareciera que no son científicos buscando lo que dio origen al universo, sino científicos buscando a Dios. Entiendo que un creyente por voluntad propia decide no cuestionar, no conocer la verdad, porque no tiene la necesidad de entender las cosas, porque lo único que le interesa es seguir en esa zona de confort que le da estabilidad emocional. También entiendo que un ateo sea tan básico como para limitarse en el clásico si no lo veo no lo creo, lo que no es palpable o medible no existe, etc. Y defender su ideología criticando las inconsistencias y contradicciones de las religiones. O también aquellos fieles seguidores de la ciencia oficial que solo repiten las teorías de los llamados científicos, aunque en la mayoría de los casos ni las entienden. O cualquier corriente ideológica de esas que tampoco aportan una solución al tema, como los agnósticos, escépticos, etc. Pero también están esos investigadores no oficiales, que no diré quiénes porque luego se ofenden, pero abundan en YouTube, que muestran un poco más de libertad de pensamiento, que supuestamente no siguen dogmas, que cuestionan, averiguan, encuentran y difunden información muy importante, no solo de la ciencia convencional, sino de mecánica cuántica, metafísica, filosofía, sabiduría antigua, historia como la encontrada en las ahora tan difundidas tablillas sumerias, y debido a esto descubrir que Jehová o simplemente Dios no es el creador de nada, así como lo dice la Biblia o cualquier religión. ¿Pero qué hacen? Al darse cuenta de que Dios no es lo que creían, buscan a algo o a alguien más a quien ponerle ese título, porque creen que así tiene que ser. Y después de la decepción de darse cuenta de que Jehová resultó ser un cabrón y no merece nombrarse de tal modo, entonces se preguntan, bueno, entonces ¿a quién más puedo llamarle así? ¿Quién o qué es el verdadero Dios? ¿Y qué sucede? Pues cuando descubren que en realidad este campo cuántico es lo que crea todo lo que existe, inmediatamente y en automático le cuelgan un letrero grande con letras de oro que dice Dios. Así es. Miren, sé que quisieran que este campo cuántico fuera Dios y decir, wow, por fin lo encontré, ya estoy tranquilo, ya me puedo morir mañana. Pero ¿qué pasa? Al hacer esto caemos en lo mismo, porque resulta que incluso para estos investigadores, ese título también es sagrado, debido al mismo adoctrinamiento milenario, y rápidamente se abalanzan a decir que Jehová fue un usurpador, que se autonombró Dios y creador de todas las cosas, que es un farsante, etcétera, etcétera. Miren, cuando se habla de la Biblia, la mayoría se refiere a ella como si fuera un solo libro, pero todos sabemos que son dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, además de que de principio a fin es una farsa, nada de lo que viene ahí es importante para este tema, así que no hablaré de él. Ahora, el Antiguo Testamento supuestamente trata de contar la historia del mundo desde el principio de todo hasta ese momento, y cuenta la relación que tuvo la humanidad con ese Dios desde la aparición del ser humano hasta la muerte de Moisés. Pero este libro no fue dictado por Jehová, como dice la iglesia. El Antiguo Testamento es una recopilación de historias de diferentes culturas y civilizaciones, las cuales en muchas ocasiones son los mismos relatos porque todos provienen de la misma historia Anunnaki. Y lo que hicieron los hebreos fue hacer lo mismo que hicieron todos, o sea, hacer su propia versión, pero además atribuyéndose el protagonismo, como si a ellos les hubiera sucedido, y después mezclaron todo esto, ahora sí, con su propia historia, quedando ellos como los personajes principales, los únicos a los que Dios les ponía atención, el pueblo elegido. Miren,
Para cuando los hebreos existieron en este planeta, la humanidad ya tenía miles de años de existir. Ya existían otras razas, otros pueblos. ¿Nunca se han preguntado de dónde salieron los egipcios cuando se supone que los hebreos eran los únicos creados por este Dios? Pero, ¿qué pasó desde el principio de los tiempos hasta la aparición del ser humano? Bueno, aquí hay miles y miles de años de historia que no se cuentan en la Biblia. Lo que hicieron es sustituir todo eso, simplemente inventando que en un principio Dios creó todo el universo, después al ser humano y ya, empieza la historia. Así de fácil. Y sin ponerle mucho ingenio. Por eso, en esta parte podemos encontrar tantas incoherencias en tan pocas palabras al tratar de explicar cómo inició todo. Supongo que si este libro hubiese sido dictado por un Dios creador, en esta parte del Génesis no se dirían tantas tonterías. La cuestión es que ese Dios se quedó con el mérito de haber sido y de ser el creador, cuando no fue ni es así. El Viejo Testamento resultó ser un plagio mal hecho de solo una parte de la historia Anunnaki. Y en la historia Anunnaki en ningún momento Jehová se dice creador del universo, ni tampoco que haya sido, entre comillas, el creador del ser humano. Pero esta mentira bíblica se ha repetido tantas veces y durante tanto tiempo que para muchos ha resultado ser una verdad irrefutable. Y no solo eso, a pesar de que en todo el Viejo Testamento Jehová se comporta como un verdadero estúpido, y no me digan que no. Por más que lo traten de justificar, este es el comportamiento de un sociópata. ¿Quién mató a casi toda la humanidad con un diluvio universal? ¿Quién condenó a parir a la mujer con dolor? ¿Quién mandó a matar a todos los bebés y niños primogénitos de Egipto? ¿Quién dispuso que las mujeres adúlteras y los homosexuales deberían de ser asesinados? Etcétera, etcétera. Aún así, la iglesia se ha encargado de convencer a la borregada de que este Dios es bueno, aunque eso no tenga sentido. Y se culpa de su pésimo comportamiento al ser humano, a Satanás, a quien sea, pero él no es el responsable de nada, excepto de todo lo que cada quien considere bueno. Por eso mucha gente lo que hace también al darse cuenta de que Jehová es malévolo, de que la iglesia es un asco y de que está manejada por gente detestable, optan por inventar su propia versión de una deidad lo más parecido a la idea original que tenían de ese Dios. Una solución muy práctica, pero que tampoco te libera del aborregamiento. O la solución más importante, adoptar a Jesús como la nueva versión de Dios, solo hablar de él y así no complicarse la existencia tratando de dar explicaciones de por qué Jehová es como es. Una incoherencia total, pero en fin. Bueno, ¿quién es este Dios? El Dios Yahvé o Jehová es o fue solamente una criatura de naturaleza reptil, al igual que su raza. Un Dios vengador, castigador, intolerante, genocida, colérico, egocéntrico, etc. Esto ya lo he dicho. Pero aquí hago una aclaración. Mucho se ha manejado, incluso yo en este canal, que Jehová es el dios Anunnaki llamado Enlil, el principal gobernante de la tierra junto con su hermano Enki. Pero existe una teoría que dice que el Jehová de la Biblia en realidad no era el dios Enlil, sino su padre Anu, el dios del cielo y las constelaciones. Pero este es un tema del que les contaré en otro video con todos sus detalles. Pero para el caso da lo mismo. Ya sea uno u otro quien haya sido Jehová, el punto es que no es el creador de nada. Bueno, del modo que lo dice la Biblia. Enlil y Enki eran hermanastros y digamos oficialmente hijos del dios Anu. Ya en videos anteriores les he contado cómo Enki, el denominado más tarde como Lucifer, junto con otros dioses genetistas, entre comillas, crea una versión disminuida del ser humano, a partir de otra ya existente en la Tierra. A este tal Enki se le atribuyen muchas características que lo harían parecer como un dios bondadoso, no solo por ser el principal creador de esta versión de ser humano, sino porque también los dota con conocimiento en las artes, oficios, medios técnicos para la agricultura, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser un reptil Anunnaki. Se les olvida que la intención de obtener esta humanidad era usarla como ganado a su servicio. Pero más allá de que Enki sea bueno o malo, el tal Jehová ha sido responsable de mucha muerte. Es un genocida.
No solo como claramente podemos ver en la Biblia, esa inexplicable necesidad que tenía este ser de que se hicieran rituales por miles, con sacrificios de sangre con animales que él exigía constantemente en su honor, sino también cómo aniquiló indirectamente a muchos pueblos en estas guerras, entre comillas, santas, ordenadas por él, donde pone a los pueblos uno contra el otro para que se maten entre sí. O sea, ¿qué clase de deidad de amor infinito es ese? La supuesta desobediencia del ser humano hacia él era motivo para que ese Dios, insisto, de amor infinito, como lo dice la iglesia, reaccionara con tal brutalidad, enojo y venganza. Porque, a ver, hablemos del amor incondicional. ¿Qué nos dice la religión? Si la palabra de Dios te dice que solo puedes entrar a ese famoso cielo si cumples con esto y esto y esto, y si no cumples te vas al infierno donde hay mucho sufrimiento, ¿dónde está ese supuesto amor incondicional? Porque ahí te están poniendo condiciones. Aquí hay aspectos que no concuerdan, que no caben aquí, porque la religión es una farsa para crear miedo en el ser humano, para temer a ese Dios. Esto es manipulación, y la psique del ser humano funciona a base de principios de placer, o sea, los llamados principios hedónicos o hedonismo. Y este es un mecanismo de motivación ya muy estudiado por la psicología, donde el ser humano se aparta de todo aquello que causa dolor, sufrimiento, que es molesto, y por el contrario se acerca a cosas placenteras o que uno considera que es beneficioso. Entonces, han creado un concepto del infierno donde tu alma podría sufrir eternamente y esto causa miedo. Entonces, hago todo lo que se me pide durante toda mi vida para que no tenga que sufrir cuando muera. Pero estas cosas no existen. Repito, somos creadores. Venimos del campo cuántico. Somos representantes de la creación. No solo los humanos, sino también los animales, las plantas, el planeta. La creación está en todas partes, pero las religiones son las encargadas de separarnos de todo esto, manipulando la información real y la historia real para que el sistema pueda controlar a las masas humanas, porque nos ven como una manada, como una granja humana. Realmente la incondicionalidad y el amor incondicional implica libertad absoluta. O sea, si quiero sufrir o no, es mi elección. El campo, la creación, apoya todas las elecciones que un ser tome, consciente o inconsciente. Tú y nadie más eres el creador de tus experiencias, de tu sufrimiento, alegría, felicidad, escasez o abundancia. Porque el campo refleja de vuelta lo que tú eres, lo que tú piensas y sientes, no Dios. Un dogma es rígido, se te prohíbe analizarlo. Se basa en creencias de otra gente y no hay libertad de pensamiento. Y cuando descubrimos que la historia no es como dice la historia oficial o las religiones, entonces hay conflicto porque un pensamiento dogmático prohíbe cambiar las creencias. Las creencias deben ser absolutamente positivas, o sea que tú puedas cambiarlas, y las negativas no permiten el cambio. Y esto se aprende en psicología y también en física de la creación. Mis estimados amigos, el que tenga el valor de pensar libremente debe abandonar todo tipo de adoración a deidades, ídolos, gobiernos, religión, cualquier entidad diferente a ti, incluso a cualquier otra persona, porque una cosa es pedir ayuda para resolver un problema y seguir tu propio camino, y otra cosa es esperar que algo o alguien resuelva tu vida, ya sea una entidad, hábitos negativos, dogmas, porque eso te quita poder, porque pierdes tu libertad. Tienes que usar tu libre albedrío, conciencia y criterio, pero mucha gente, si no es que la mayoría, no está preparada para cambiar. Está tan profundamente dependiente de la Matrix que lucharían por defenderla, incluso morirían por defenderla. Igual puede ocurrir con muchos científicos creados por el sistema, que están tan metidos en un tema, en algunas teorías, que no pueden ver hacia otra parte. Pero gracias a que hoy existen investigadores y científicos que estudian estas cuestiones espirituales
con mente abierta y pueden transmitir nuevas ideas positivas que te permiten crecer espiritualmente y, repito, a pesar de ese cierto adoctrinamiento que pudieran tener. Pero ahí tenemos una fuente de conocimiento y de información muy importante para toda la humanidad. En conclusión, sé libre. No entregues tu poder a nadie. No debemos adorar a nadie, a ningún ser, imagen, ni siquiera ideologías, pensamientos, teoría, ciencia, a nadie. Dense cuenta de que todos y todo somos uno, somos de la misma fuente. Por eso es importante despertar y que te des cuenta de que si somos uno con el todo, entonces no podemos odiar a nadie, ni siquiera a los famosos reptilianos. En fin, amigos, esto es Indigo Creations. Gracias por ver este video y hasta pronto. Bye.